volveros a agradecer la asistencia al filo del mes y invitaros también el próximo martes, día 9, a las 7 de la tarde vamos a tener una reunión interna de los miembros de la asociación, porque nos vamos a marcar, yo personalmente me voy a marcar este año como objetivo el montar club de gastronomía en los colegios, ¿vale? Entonces todos aquellos padres interesados en que se monte en su colegio un club de gastronomía para sus hijos y demás, pues os invitamos el próximo martes, día 9, a las 7 de la tarde, aquí en la Casa de la Ciencia. Preguntáis por nosotros, por los astrónomos, nos concederán una sala, nos reuniremos pues, para echar a andar este proyecto, ¿vale? Porque es uno de mis objetivos míos para este año. Tengo una niña de 3 años que se acaba de escolarizar y quiero montar un club de astronomía en el colegio y me gustaría compartirlo con los demás. Y estáis todos invitados y varios compañeros también se van a juntar de la asociación. Espero que aprendáis mucho esta noche. Mi charla va sobre la evolución estelar y veréis por qué es tan importante. Empezamos pues, por lo básico. ¿Qué es una estrella? Una estrella es esto, ¿no? Pues no, lamentablemente no es esto, no es un dibujito como un sol. Tampoco ni siquiera es esto, aunque ya se le va apareciendo más. Vemos una serie de manchas solares por aquí, como veis. Esto es una fotografía sacada con lo que se llama un filtro Bader. Pero esto tampoco es una estrella. Entonces, ¿qué es una estrella? Una estrella es esto. Esa es una imagen real de nuestro Sol, sacado por el Sol, un satélite que está orbitando entre la Tierra y el Sol, y está sacado con lo que se conoce como un filtro de hidrógeno, de H alfa, hidrógeno alfa. De manera que solo capta la luz que viene desde el hidrógeno. Y vemos llamaradas solares, vemos también lo que serían las manchas solares, que serían estas zonas de por aquí, zonas más brillantes, lo que son también protuberancias, y bueno, granulaciones, las distintas formas, los distintos aspectos que tiene una estrella. De una estrella, destacar sobre todo, aunque está compuesto, tiene muchísimas partes, me gustaría que os quedarais con la idea de que está compuesta por un núcleo que está a una temperatura altísima, 14 millones de Kelvin, la temperatura del núcleo de nuestro Sol, una zona de radiación donde la energía sale hacia el exterior, una zona de convección que lo que hace es como el agua cuando hierve, cuando con ella hierve macarrones o cualquier cosa, pues siempre el agua se calienta por convección. El agua de que está más alta pasa hacia abajo y la que está abajo, que está más caliente, como tiene menos densidad, sube. Pues esa es la zona esta de convección y por fin una zona que es la fotosfera, que es lo que nosotros realmente vemos del Sol. Y eso está a 6.000 Kelvin, que es una temperatura altísima, pero una nimiedad comparado con los 14 millones de Kelvin es lo que está en el mundo. Cuando a nosotros nos llega lo que son la luz solar, los fotones del Sol, creemos que nos llegan inmediatamente. El Sol está a 8 minutos de distancia de nosotros, 8 minutos viajando a la velocidad de la luz. Pero en realidad los fotones tardan entre 10.000 y 170.000 años en salir del núcleo de la estrella del Sol. Todos los fotones que nosotros estamos recibiendo se crean en el núcleo del Sol, ¿vale? Y se crea a través de un proceso que se llama protón-protón, y lo que hace es que a través de la unión de varios protones, no sé si conocéis lo que es la fusión nuclear, que es fundamental para esta charla, lo que se ocurre es que dos protones, dos núcleos de hidrógeno van tan rápido, el núcleo está a una temperatura tan alta que los protones van a una velocidad tan rápida que no pueden repelerse porque tienen la misma carga, son los dos positivos, terminan chocando uno con otro, se fusionan y generan lo deuterio, que es lo que es. El deuterio se vuelve a unir, es un protón y un neutrón, genera dos átomos de helio, y esos dos átomos de helio al unirse ya se forma helio 4 y un fotón. Este fotón, que es el que se forma aquí por fusión, es el que nos llega a nosotros, es el que nos calienta por la mañana y el que nos da calor. Eso se produce en el núcleo, y el núcleo es tan denso, hay tantísimas partículas en el núcleo que el fotón va golpeando una con otra partícula, y eso pues tarda hasta 170.000 años en conseguir salir de allí, pasar por cada una de las capas del Sol y llegar hasta nosotros. Y para que os hagáis una idea, el Sol cada segundo convierte 564 millones de toneladas de hidrógeno en 560 toneladas de helio, perdiendo 4 millones de toneladas cada segundo. Va perdiendo masa, convirtiendo en energía, por eso recibimos tanto calor. Para que os hagáis una idea, pensad que 1 litro de agua pesa 1 kilo. 1.000 litros de agua es una tonelada. Imaginad pues, tener 1.000 botellas de agua e intentar cogerlo. Pues os podéis hacer una buena idea de lo que son 4 millones de toneladas, 4 millones de 1.000 grupos de 1.000 botellas de agua. ¿Y por qué son tan importantes las estrellas?
Pues porque el universo cuando se creó solo había hidrógeno y helio. Y ha sido las estrellas la que ha hecho que posible que estemos aquí. Que estemos nosotros aquí, que esté esta mesa aquí, que esté yo aquí, que esté todo aquí. Porque en las estrellas, además de darnos luz y calor, lo que se genera a través de distintos procesos que vamos a aprender esta noche, son todos los elementos de la tabla periódica. Todo se genera en las estrellas. Mucha gente piensa a veces, por ejemplo, del oro, que el oro se crea en la Tierra. Cuando escarbamos, buscamos y encontramos oro, porque el oro se ha creado de alguna manera debajo de la Tierra. No. El oro se creó en una estrella, o en explosiones de estrellas, como veremos más adelante, y lo que pasa es que luego se agrupó en cuerpos, como son los planetas, y nosotros al escarbar los tenemos. Pero cuando tengáis algo que tengáis de oro, eso siempre proviene de una estrella, igual que todo lo. En concreto viene de la explosión de la supernova y de la explosión de la unión de dos estrellas de neutrones, como después ya veremos, pero bueno, no voy adelantando. Y cuando me refiero a que todo se forma, todo proviene de eso, pues aquí tenéis un buen, no sé muy bien, pero tenéis una buena tabla periódica en donde se ve como, por ejemplo, el fósforo de nuestros huesos pues proviene de la estrella, el aluminio que utilizamos para los aviones proviene de la estrella, todo proviene de la estrella, excepto el hidrógeno y el helio, ¿vale? Que se creó al principio del universo. Bueno, pues para esta charla me voy a basar en en esta imagen y viendo cada una de las evoluciones de estrellas. Empezamos con lo que sean las guarderías de las estrellas, cómo nacen las estrellas, dónde se crían las estrellas. Las estrellas se crean en unas grandes nubes que se llaman las nubes moleculares gigantes, que tienen una densidad mayor de hidrógeno que en el resto de la galaxia. Esa densidad es de 100 a 1000 partículas por centímetro cúbico. Un centímetro cúbico, pues tenéis que imaginar que es un centímetro, pero por cada lado, ¿no? Y hay de 100 a 1000 partículas. Eso uno podría pensar que hay bastantes partículas. Si ese centímetro cúbico fuera de agua, si cogéis un dedal de agua, ahí tenéis 3,34 por 10 elevado a 22 moléculas de agua. Es esta cantidad tan enorme de moléculas cuáticas. Así que imaginaros esta nube lo poco densa que es. Porque lo que es un dedal de agua lo traversáis con el dedo o con cualquier cosa. Son nubes en realidad muy poco densas. Lo que pasa es que es verdad que la densidad media entre estrellas es de una partícula cada centímetro cúbico. Por eso dice que es el vacío, porque prácticamente no hay nada. Estas nubes gigantes, que están a unas temperaturas realmente frías, tienen una masa enorme, sin embargo, porque son gigantescas y son muy estables. Pero de vez en cuando ocurre algo, como por ejemplo el estallido de una supernova, como veis aquí. Esto es un dibujo y esto es una imagen real cogido con el telescopio Spitzer de la NASA, que es un telescopio de infrarrojo, en donde ese estallido de la supernova lo que provoca una onda de choque que comprime a la nube molecular y provoca que se terminan generando las estrellas, como veremos a continuación. No solamente es por el hecho de que se me ha olvidado una cosa, perdonad, no solamente por el hecho también de la explosión de supernova, porque al principio no había estrellas, si no había estrellas no se podía descomponer de una forma. También es porque la densidad dentro de la galaxia, dentro del espacio, no es la misma en todos sitios. Entonces, basta con que estas nubes pasen por una zona donde hay una densidad mayor para que se descompense, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando se descompensa? Se forman lo que se llaman los glóbulos de Bohr. La nube, en vez de despedazarse, lo que hay es una zona que se empiezan a concentrar donde cada vez hay más materia, ¿vale? Y esta imagen, que es el Barnard 68, es lo que se llama como glóbulo de Bohr, que no es que haya un hueco ahí y falte estrella. No, es que aquí lo que hay en realidad es hidrógeno, polvo, que no deja pasar la luz de las estrellas del fondo, y en cambio si vemos esta roja. Estos glóbulos están a una temperatura bajísima, 3 o 4 Kelvin, eso es 3 o 4 grados por encima del cero absoluto, y eso es lo que permite que la gravedad actúe, porque no tiene velocidad ninguna, la temperatura no es más que la velocidad que tienen los distintos átomos. Entonces, como tiene tan poca temperatura, significa que están muy quietos. La gravedad actúa y aunque es muy poco denso, se van juntando, como ya iremos viendo, ¿vale? Antes de hablar de qué ocurre dentro de un glóbulo de Bohr, os quiero hablar de lo que son las regiones de H2, de hidrógeno. Lo que ocurre con estas regiones de gas atómico es que normalmente están cerca también de estrellas que son muy brillantes, gigantes azules, cuyo pico de emisión es en el ultravioleta. Los rayos de ultravioleta son muy energéticos y arrancan al hidrógeno el único electrón que tiene, y entonces ionizan el hidrógeno.
Para los que no sepáis química, un ion es simplemente un átomo que ha perdido su electrón. Cuando un átomo que es de carga positiva y un electrón que es de carga negativa se encuentran, el electrón cae dentro del átomo y va cayendo por una serie de capas que lo manda la cuántica, manda las leyes físicas. Al pasar de un nivel más alto a más bajo de energía, emite fotones. Entonces, por eso, esas regiones de H2, que son nebulosas enormes, emiten luz, y no solo las podemos ver. Es lo que nosotros, los astrónomos aficionados y los astrónomos en general, conocemos como nebulosa emisión. El problema de esas zonas es que son zonas muy calientes, porque para poder arrancar del átomo de hidrógeno el electrón que tiene que haber sido golpeado por fotones que van muy rápido y aceleran mucho lo que son los átomos. Entonces ahí no se puede formar la estrella. ¿Dónde se forma la estrella? En lo que hablé antes de los glóbulos, que son zonas realmente preciosas. Y lo bueno es que nos permite ver los glóbulos de Bok, porque los glóbulos de Bok son oscuros, son negros, si no tenemos nada que brille, no sabemos qué hacer. Y aquí, por ejemplo, tenemos una zona de hidrógeno 2, otra zona de hidrógeno 2, la nebulosa de Orión, M42, muy famosa, otra más, que aquí veis algunos glóbulos de Bok ya, otra zona más, esta es la tarántula, eso es del hemisferio sur, y una más muy famosísima, porque estos sean los pilares de la creación, y aquí veis también unos glóbulos de Bok donde se están creando estrellas a día de hoy. ¿Vale? Muy bien, pues ya conocemos lo que es como la guardería de la estrella. El siguiente paso es saber cómo se forma la estrella, lo que se conoce como una protoestrella. ¿Qué ocurre con una protoestrella? Pues, cuando nace la protoestrella, tenemos el glóbulo de Bok, que es mucha masa, enorme, gigantesca, que a muy baja temperatura la gravedad hace que empiece a contraerse. En todas las charlas siempre vamos a hablar de lo mismo, vamos a tener una fuerza que es la gravedad, que va a atraer las cosas hacia el centro, hacia la zona donde esté más densa, y fuerza sobre todo de fusión, que va a intentar repeler esta gravedad y hacer que se expanda. ¿Vale? El glóbulo de Bok se va contrayendo y en su zona central empieza a alcanzar altas temperaturas, cae cada vez más rápido, hasta que llega a los 2000 grados y a los 2000 Kelvin, donde se rompe lo que son las moléculas de hidrógeno, se convierten en átomos de hidrógeno. Eso hace que todavía se comparta más todavía y sigue cayendo hacia abajo, y cada vez más rápido, hasta que llegan a los 10 millones de Kelvin. Y en ese momento, los átomos van tan rápido, como os decía, que no pueden evitar chocar unos con otros y fusionarse. Y entonces nace la estrella. En ese momento, cuando llega a los 10 millones de Kelvin, es cuando nace la estrella. Pero en ese proceso que os estoy diciendo mientras tanto, lo que tenemos es una protoestrella, esa caída. Y durante ese proceso, debido a que los átomos están cayendo y van a una velocidad enorme, pues pueden irradiar en infrarrojo, ¿vale? No es fusión nuclear, pero somos capaces de verlo. Aquí lo que tenéis es una representación artística de lo que ocurre en un glóbulo de Bok. Lo habéis visto que es el glóbulo de Bok, y aquí cómo se está formando la estrella, esto sería la protoestrella. Esto es otra imagen artística similar, para que os hagáis una idea de cómo la masa va cayendo dentro de la parte de esto, y esto ya es una imagen real. Una imagen real sacada con el telescopio espacial Spitzer de infrarrojos y con radares, con radio, porque hay que tener radiotelescopios enormes y gigantescos para poder captar señales muy débiles. Esto es una representación artística de lo que realmente estamos viendo. Lo que os decía, una protoestrella que emite por aquí sus emisiones de gas, y por aquí por donde está captando el gas que hay metido dentro de este glóbulo, ¿vale? A la misma vez que se está formando la estrella, tenemos también lo que son los discos protoplanetarios. Esta es una imagen real de ALMA, de los radiotelescopios que están en Chile, que se hizo muy famoso, de la estrella HLT Audi, porque aquí vemos la estrella que se está formando y vemos unos surcos. Esos surcos no es que falte algo, es que ahí se están formando planetas. Lo que estamos viendo con esta fotografía es el nacimiento de un sistema solar como nuestro. ¿Vale? Y es impresionante, faltan esos huecos porque ahí es donde se han metido, donde van a crearse los futuros planetas. Y esta imagen es una imagen muy famosa también, de hace ya bastantes años, de la nebulosa de Orión, en donde podéis ver pues, distintos glóbulos de Bok, en donde se ven, aquí se ve perfectamente como la protoestrella está ya incluso emitiendo en nuevos sentidos. Bueno, pues ya sabemos que una protoestrella. Vamos a la primera de las estrellas que no sale aquí en la foto, pero son las enanas marrones. Las enanas marrones son conocidas también como estrellas fallidas, porque en realidad no llegan a fusionar el hidrógeno nuclear.
Por lo tanto, lo más que llegan es a fusionar el deuterio y no llegan a emitir prácticamente nada. Son muy difíciles de detectar y solamente en infrarrojos somos capaces de verlo, ¿vale? Os tengo que aprender una cosa. ¿Júpiter puede ser una enana marrón? Podría ser. La diferencia que los humanos determinamos entre estrellas y planetas es una cosa muy ambigua. La naturaleza no tiene categoría. La naturaleza es un continuo normalmente. Lo que pasa es que los humanos necesitamos llamar a las cosas con un nombre porque si no, no tendríamos manera de identificarlo. Las estrellas marrones prácticamente casi es lo mismo que un planeta, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Porque al final no fusionan hidrógeno ni emiten luz ni calor como lo que debería ser cualquier parte estrella. Este dibujo que os he puesto aquí, que es un dibujo porque no hay fotografía de ello, es de la pareja que tenemos más cercana, está a 6,5 años luz de la Tierra y que fueron descubiertas en el 2013 con un telescopio de infrarrojo, como he dicho. Pasamos a la siguiente tipo de estrella, que son las enanas rojas. No os lo he dicho, pero ¿de qué va a depender que estemos viendo una estrella u otra estrella en esta lista? Pues del tamaño del glóbulo de Bob al principio, de la masa que tenía y de entonces generar una estrella con más masa o con menos masa. Las enanas rojas son estrellas con bastante poca masa, menos masa que el Sol, pero ya permite que su núcleo alcanza la temperatura suficiente, los 10 millones de Kelvin, para que el hidrógeno se fusione y genere el helio. Lo que pasa es que no tiene una zona de radiación como antes, sino de convección, es decir, por aquí está el material continuamente circulando en la estrella, por lo tanto la estrella vive muchísimo tiempo, son súper estables. Viven tanto tiempo que se cree que el final de una enana roja es una enana negra, es algo sin luz ninguna, pero viven tanto tiempo que todavía no ha dado tiempo al universo a generar enanas negras, ¿vale? Porque todavía están consumiendo el hidrógeno que ellas tienen. Y son muy eficientes porque consumen el 100% prácticamente de su hidrógeno. He dicho enana negra, es enana azul primero y después termina en enana negra, ¿vale? Lo ponía aquí. Sin embargo, el brillo que tiene es muy tenue porque son estrellas además muy pequeñas. Sin embargo, tienen algo positivo para nosotros. Es el candidato ideal para buscar exoplanetas. Y exoplanetas donde podría existir vida o donde los humanos podríamos ir a verlo. ¿Por qué? Porque el instrumental que nosotros tenemos hoy en día lo que hace es que detecta, hay distintos métodos de detección, pero el de tránsito, que es el más común, detecta cuando un planeta pasa por delante de una estrella. Para eso se tiene que dar dos circunstancias. Primero, que mientras el objeto, nuestro telescopio, esté mirando aquí, la estrella, el planeta pase por delante, el planeta Tierra tarda un año entero en darle la vuelta al Sol. Si lo quisiéramos detectar con un telescopio, nuestro planeta Tierra desde fuera, de otra estrella, tendríamos que esperar un año para ver cómo pasa, o varios meses, para ver cómo la Tierra evoluciona. Entonces necesitamos un planeta cuya órbita esté tan cerca de la estrella que la órbita sea solamente de días o de semanas. Y además, que oculten parte de la estrella. Porque si la estrella es así de grande y el planeta es un puntito, nosotros no vamos a ver ninguna variación, ¿vale? Por eso las enanas rojas son tan importantes para intentar detectar exoplanetas. Y si os vais a un catálogo de exoplanetas, la mayoría de ellos están en enanas rojas. Porque las enanas rojas son muy pequeñas y encima, al ser pequeñas, la zona de habitabilidad o aguabilidad, o sea, donde podría haber agua líquida, está muy cerca de la estrella y los planetas que se detectan, que nosotros somos capaces de detectar, pues son candidatos a que hubiera vida o que nosotros pudiéramos ir allí en cualquier día. En el futuro muy, muy lejano, pero bueno. Entonces, en principio debería ser un buen lugar para buscar, pero, siempre en pero, las enanas rojas son altamente inestables. Tienen unas llamaradas brutales. Nuestro Sol tiene llamaradas, pero son pequeñitas. Aquí una recreación artística de cómo puede ser la llamarada de una enana roja. Son tan grandes que si esa llamarada afecta al planeta, si afecta al planeta este que está por aquí, si este planeta estuviera aquí, barrería lo que es toda la atmósfera del planeta y carbonizaría cualquier cosa que hubiera en su superficie, ¿vale? Porque al final no son realmente buenos candidatos para buscar vida en las enanas rojas pueden llegar a evolucionar al final en enanas blancas, que son las siguientes estrellas que vamos a ver. No hablamos de las enanas azules porque son objetos teóricos y todavía, como os decía, no había dado tiempo al universo para poder formarlas, pero las enanas blancas también aparecen en otros procesos, como en el final de una gigante roja como
Y también son conocidas como rescoldos estelares porque es el producto final que queda cuando se consume todo el hidrógeno y lo único que queda es un rescoldo de helio muy caliente o de carbono y oxígeno. Se conocen como estrellas degeneradas y como os digo allí no tiene nada que ver con la moralidad, no que sean muy ligeras de casco, sino que en ellas la materia, los átomos no están formando lo que sería el núcleo y el electrón girando a su alrededor o en una zona, como dice la Quanti, ¿no? que tendría que estar, sino que están todos los núcleos juntos por allí y todos los átomos separados por allí. Y lo único que impide que la estrella no se colapse más en sí es un principio físico que se llama el principio de explosión de Pauli. Perdonad si os meto mucha física, pero es que esto es lo que lleva, que dice que es tema cuántico y dice que no puede haber una partícula con el mismo número cuántico, no puede existir en el mismo espacio. Entonces eso impide que la estrella se colapse más sobre sí misma. Entonces al final tenemos una estrella muy pequeñita, la estrella enorme que teníamos, o en este caso la enana roja o el Sol, como lo veremos pasar, se concentra solo en su núcleo y de una manera muy densa. ¿Cuánto de denso? Pues en 1 centímetro cúbico de una enana blanca tiene una masa de varias toneladas. O sea, en 1 centímetro cúbico, varias toneladas. O sea, podéis imaginar lo que sería intentar soltar eso con la mano. Si imagináis 1000 botellas e intentar meter 1000 botellas, que si no una tonelada, para soltarlo con la mano, eso es una tonelada, pues imaginar tener varias toneladas en 1 centímetro cúbico nada. Es brutal. Van perdiendo energía poco a poco y estas son las que finalmente terminan transformándose en enanas, lo que se llama enanas negras, pero como digo, tampoco ha dado tiempo a poder a que el universo sea lo suficientemente viejo como para que podamos ver alguna de ellas. Y bueno, en fin, esa es la estructura que tiene una enana blanca. Pueden resucitar, aunque no sé si lo vamos a poder ver porque es una parte que no me ha dado tiempo a meter en la charla. Estas son fotografías de, bueno, esto es una fotografía real de una enana blanca, que es este puntito de aquí, y la estrella esta brillante, que es Sirio, y esto es una imaginación artística, ¿no?, de lo que sea. Bueno, pasamos a lo siguiente, que son las estrellas tipo solar. Las estrellas tipo solares también se llaman enana amarilla, y en su interior, en el núcleo, se está construyendo, se está generando el helio, y como decíamos, pues tenemos las distintas capas que teníamos de radiación y de convección. Se van generando como una capa alrededor en donde el helio, como el helio es más pesado que el hidrógeno, la gravedad actúa y lo empuja hacia el centro. Se va creando como un núcleo de helio, una cáscara en la que se transforma el hidrógeno en helio y un gran volumen de hidrógeno de reserva para que se vaya formando. Esto que se llama, que es la secuencia principal de la estrella, es un momento bastante tranquilo de la estrella y es afortunadamente que tiene el Sol y por el que estamos aquí. ¿Vale? Una vez que el núcleo, porque en el núcleo también hay hidrógeno, se consume la mayor parte del hidrógeno, se produce un efecto que se llama el envenenamiento por helio. O sea, cuando solamente queda helio, la estrella no puede consumir, porque el helio para su consumición necesita mayores temperaturas, y entonces se envenena. Y ahora veremos qué es lo que ocurre con esto. Lo que ocurre cuando ocurre este proceso es que se generan lo que se conoce como gigantes rojos. ¿Qué son las gigantes rojas? Bueno, nosotros tenemos nuestra estrella como el Sol, ¿vale? Hemos aprendido ya unas cuantas estrellas, estamos en una estrella como el Sol y dentro de muchos millones de años, afortunadamente, ocurrirá que en el núcleo nosotros lo vemos tan normal, estaremos aquí viendo, vemos el Sol normal y corriente, y en el núcleo no nos estamos dando cuenta, pero lo que hay es muchísimo helio. Hay tanto helio que ya no posibilita al hidrógeno fusionarse. Entonces, cuando no hay reacciones de fusión, no hay una fuerza que impulse hacia afuera y mantenga en equilibrio la estrella. Entonces, la estrella, ¿qué le ocurre? Colapsa. Se achica, se hace más pequeña. La gravedad empieza a actuar. Cuando tú aprietas algo, lo colapsa, aumenta la temperatura de ella. Cuando aumenta la presión. A aumentar la temperatura y llegar hasta los 10 millones de Kelvin, entonces empieza lo que es la reacción de la fusión del helio. Esa fusión del helio provoca una expansión de las capas, además las capas justamente más cercanas al núcleo también se empiezan a fusionar con el hidrógeno y eso provoca una expansión que hace que nuestro Sol, que tiene este tamaño actualmente, se convierta en lo que se conoce como una gigante roja. La estrella tiene la misma masa, pero aumenta de tamaño de una manera brutal.
tan grande que llegaría, el Sol llegaría a 2 unidades astronómicas, lo que sería más allá de, pues nosotros estamos a unidad astronómica del Sol, pues cogería incluso lo que es la órbita de la Tierra, ¿vale? Pero por eso esas estrellas son conocidas como gigantes rojas. ¿Qué ocurre? Ahí se ha solapado ahí algo. ¿Qué ocurre con las gigantes rojas? Lo que está ocurriendo es que se están creando como capas dentro de ellas. El carbono al helio se está fusionando y generando carbono. Como os decía, todo esto es importantísimo porque el carbono del que nosotros estamos hechos, del que está hecho, se está generando en las estrellas, en el interior de las gigantes rojas, y se va yendo hacia su núcleo. Tiene una capa donde se está convirtiendo el hidrógeno, el helio en carbono, otra capa el hidrógeno en helio, y una capa de reserva exteriores tan grande que es la del hidrógeno. El problema que tenemos con esto es que esto no es nada estable. Cada vez se va fusionando más helio y además la fusión del helio es muy sensible a la variación de temperatura. De manera que cuando la temperatura se eleva, un poco que se eleva, se empieza a consumir muchísimo más helio. Y ocurre un proceso que da lugar a lo que vamos a ver a continuación, que son las nebulosas planetarias. Habíamos dejado nuestras estrellas generando carbono y oxígeno en el interior, que es lo que va ocurriendo, y con las distintas capas. Entonces, como os decía, el helio, en el proceso este de triple alfa, cuando ve modificar las temperaturas del interior de la estrella, se ve afectado en un grado de T elevado a 30, que eso es una bestialidad, de generación de energía. En ese momento, cuando empieza a generar tantísima energía, esa variación de temperatura hace que el núcleo empiece a consumir helio en cantidades ingentes, genera muchísimos fotones que va expulsando hacia afuera. Recordad que todo esto ocurre dentro de la estrella. Nosotros vemos una estrella gigantesca, roja, y todo está ocurriendo en su interior, en la parte más interna de la estrella. Y esas ondas de choque que van saliendo hacen que la estrella vaya como destrozándose, vaya arrancando su capa más externa, ¿vale? Y eso es lo que vemos, que se conoce como flash de helio, y eso es lo que vemos cuando vemos una nebulosa planetaria. Cuando antes nos estaba comentando, si os acordáis de la charla de Fernando, decía que un cúmulo globular era uno de los pocos nebulosas planetarias que había, esto es una nebulosa planetaria. Y es el resto de una estrella. Son las capas exteriores de una estrella, que antes era una gigante roja, y por el flash del helio, por esas ondas de choque que se han ido produciendo, se han generado. Esta se llama la nebulosa de Delitzsch. Y todavía aquí dentro veis la estrella que ha provocado la nebulosa planetaria. Y con esto se enriquece también el espacio. Con esto la estrella arroja hacia el espacio pues el helio, el carbono, el oxígeno que ha ido creando, ¿vale? Más imágenes de nebulosas planetarias para que os hagáis una idea. Casi siempre son como burbujas, como aquí se van viendo, o algunas así como estrellitas, y algunas más para que veáis lo precioso que son y lo interesante que es verlas. Y esta que es una preciosidad, porque no es un proceso muy violento, ¿vale? Ocurre en distintas fases. Este se llama nebulosa ojos de gato y es una foto de Hubble, ¿vale? Y por eso veis esta forma que tiene así de las distintas capas como se han ido encriptando las fotos. Vale, el fin, lo que queda en el interior de esa estrella que he visto era una enana blanca. Como la enana blanca ya lo hemos visto antes también con las enanas rojas, pues pasamos ya a otro tipo de estrellas que son las supergigantes azules. Dependiendo de la masa, como os decía, de ese glóbulo de Bose, pues podemos tener estrellas todavía muchísimo más grandes, como son las gigantes azules. Bueno, lo que os decía de la enana blanca, si la estrella que nace del glóbulo Bose tiene 9 veces la masa solar, es cuando se constituye una gigante azul, que tiene una vida mucho más corta, pero mucho más interesante, porque le ocurren muchísimas más cosas, ¿vale? Vive como más alocadamente. Comienzan, como todas las estrellas, consumiendo el hidrógeno y generando helio, pero inmediatamente, como son tan grandes, el helio genera muchísimo helio, el helio se comprime muchísimo y al momento empieza a generar carbono y oxígeno también. Y llega a llegar a una temperatura de 600 millones de Kelvin, en el que el carbono ya se fusiona, dando lugar al sodio, al manganeso y al neón. ¿Vale? Entonces, al final, lo que tenemos es las gigantes azules, que llegan a alcanzar los 2000 millones de Kelvin, en la que el oxígeno empieza también a fusionarse y dando lugar al silicio, bueno, en fin, hasta que llega al hierro y el níquel. Entonces, esto es lo que tenemos en una gigante azul.
Tenemos la capa exterior de hidrógeno, helio y las distintas capas de fusión que se van dando y un núcleo de hierro y de níquel. ¿Qué ocurre con ese núcleo? Bueno, antes os hablo un poquito de la vida media de las estrellas. La vida media de las estrellas es de como el Sol, es de unos 10.000 millones de años. Eso al Sol nos da tiempo a evolucionar como especie durante muchísimo tiempo, ¿no? No hay ningún problema. La luna enana roja es de unos 200.000 millones de años. Hasta 10 billones de años, que es esta cantidad tan grande, ¿vale? Tanto cero. En cambio, la vida media de una gigante azul es de 10 millones de años a 100 millones de años. O sea, comparado con las otras estrellas, estas duran un suspiro, ¿vale? Eso sí, el brillo suyo es 10.000 veces a 1.000.000 de veces más brillante que el Sol. Y Sirio, por ejemplo, la imagen que veíamos antes ayer, una gigante azul, es una de las estrellas más brillantes que conocemos en el firmamento. ¿De acuerdo? Bueno, las gigantes azules también se pueden convertir en supergigantes rojas. En ese proceso que os decía, en el que va consumiendo cada una de las capas, también le puede llegar a ocurrir lo mismo, que cuando la estrella se comprime, se consume, se empiezan a fusionar las capas intermedias y entonces se expanden. Pero claro, si antes teníamos gigantes rojas, que este es el Sol, este es el tamaño de Júpiter, este es el Sol y esto es lo que se puede transformar en Sol, imaginad una gigante azul en que se puede transformar en una hipergigante roja. Esto es la estrella más grande conocida por el ser humano. O sea, Scuti, y este trocito aquí, si lo multiplicara por 10, y ese trocito ahí, si lo multiplicara por 10, sería el tamaño del Sol. Podéis hacer una idea de lo gigantesca que es esa. ¿Vale? Y existe, vamos, esto es una estrella real. Vale, hemos visto ya lo que son las supergigantes azules, cómo se transforman también en gigantes rojas, vamos, supergigantes rojas, y vamos a ver cuál es su final. Como decimos, viven muy poco tiempo, 10 millones de años, 100 millones de años, y lo que le ocurre en su final es transformarse en una supernova que se llama de tipo. Tenemos la estrella con sus distintas capas, y en un momento determinado, cuando ya el núcleo se envenena de hierro y de níquel, el hierro y el níquel no se pueden fusionar, porque son procesos endotérmicos. Quiere decir, o sea, que necesitan calor para que se produzcan. Tendrían que robarle energía a la estrella para llegar a fusionar el hierro. Eso no se puede dar. Como no se puede dar, lo que ocurre es que no hay nada que frene la gravedad. Antes teníamos núcleos fusionándose y al fusionarse soltaban energía que hacía que la estrella se mantuviera estable. Pero ahora de pronto ya no hay nada que la mantenga estable en el interior. ¿Y qué ocurre? Porque todas las capas empiezan a colapsar. Bla, 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 bla. Incluso el principio de exclusión de Pauli, que impide que dos partículas estén con el mismo número cuántico estén en el mismo espacio, salta por los aires. Y lo que llega a ocurrir es que se empiezan a fusionar los protones, que son cargas positivas, y los electrones se fusionan entre ellos y dan lugar a electrones y neutrinos, ¿vale? Y esto lleva a lo que es una compresión brutal de la estrella. ¿Por qué lleva una compresión brutal de la estrella? Pues para que os hagáis una idea, nosotros creemos que estamos hechos de algo sólido. Solo nos da la sensación de que todos son sólidos, de que el hierro, el plomo, lo que sea, es algo sólido. Un ejemplo para que os pongáis la mente de lo que puede ser un átomo, por ejemplo de hidrógeno, sería un campo de fútbol, el campo de fútbol de Sevilla, el campo de fútbol de Betis, ponéis en el centro una mandarina, eso es el núcleo, ponéis en la grada lo que son cabezas de alfiler, una cabeza de alfiler en este caso, porque solo tiene un electrón, y eso es un átomo. Todo lo que hay entre la mandarina y el electrón es espacio hueco, no es nada, es vacío. Pues así que hemos construido todos nosotros, y todo nos rodea. Imaginad que por un proceso de una presión tan grande, esos dos espacios se rompieran y se unieran. Todo ese espacio se comprimiera de pronto. Pues eso es lo que ocurre a la estrella supergigante y es lo que ocurre en su núcleo. Ese proceso en el que se fusionan el protón con el electrón provoca, además de neutrones y una densidad enorme y un tamaño súper reducido, una inmensa cantidad de neutrinos que nos están atravesando ahora mismo, que se producen en el Sol, pero que actúan como de ondas de choque. Son partículas que tienen muy poquita masa, pero van a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Y eso salen como si fueran pues una onda de choque que va saliendo desde el centro de la galaxia, de la estrella, hacia cada una de las capas exteriores. Por lo que las capas que iban cayendo por efecto de la gravedad, que no había nada que los frenara, de pronto se encuentran con una energía brutal que las impulsa hacia afuera. Y entonces empieza a pelotonarse todas las capas. ¡Pa, pa, 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 pa!
y todos los átomos que estaban, que no tenían la temperatura suficiente para fusionarse, empiezan a alcanzar temperatura brutal y se fusionan. ¡Bum, bum, 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 bum! Y se genera una mega explosión. Las capas exteriores salen a 30.000, 40.000 km por segundo. Y además en ese momento, en esas fusiones que se están produciendo, es cuando se crean los metales pesados: el torio, el uranio, el plutonio y el oro, por ejemplo, ¿vale? Que es lo que decían. Entonces, cuando tenéis algo de oro, podéis decir, esto viene de los supernova. Queda súper guay. Aquí tenéis una imagen de, porque las supernovas generan mucho brillo y son muy buenas candidatas también para medir distancias y demás, y cosas que no os voy a explicar, pero son muy importantes de detectarlas. Entonces, esto es una imagen de una supernova, de una galaxia, y para que os imaginéis la cantidad de energía que eso produce, este es el núcleo de la galaxia. En el núcleo de la galaxia hay cientos de miles de estrellas, cientos de miles de estrellas de enanas rojas, cientos de miles de estrellas de gigantes azules. Y este es el brillo que tiene. Ese brillo es muy similar al de este estrella. Una simple estrella brilla ya tanto como el núcleo de esta galaxia. Aquí tenéis otro ejemplo más. Esta fue hace poco, además yo la estuve observando con el telescopio y la verdad que era apasionante ver una simple estrella de una galaxia, el M82, la galaxia del Escuro. Y esta, también aquí tenéis otra supernova en una galaxia que del año pasado. Producto de esta explosión tan enorme, hay lo que se llama el remanente de supernova. Y aquí tenéis el remanente, la nebulosa del Cangrejo, M1, que es el resultado de la explosión de la supernova, y las capas exteriores, como se hace afuera, los distintos colores que estáis viendo es porque son distintos materiales: oxígeno, neón, fósforo. Eso es lo que estáis viendo. Vale. Ups, me parece así. Esto que tenéis aquí en el vídeo, que me parece que tengo que darle por aquí, es... A ver... Vale, ya se ve el vídeo. Esto es una animación ficticia real de lo que supone una supernova. Ese estallido que veis es cuando se produce lo que veis en el efecto, la caída de cada una de las capas y la onda de choque de neutrinos que provoca el estallido de la supernova. Y las imágenes finales que estáis viendo de este vídeo son fotografías reales, porque la velocidad es tal que de estar sacando fotografías de esa nebulosa, nosotros ya hemos podido llegar a observar los humanos cómo se va expandiendo por el universo, ¿vale? Eso es lo que hay visto. Y bueno, me parece que ya puedo adelante. Y esto también es una nebulosa preciosa que se llama nebulosa del Velo, que es el remanente también de la supernova, una supernova que estalló y está en nuestra galaxia, obviamente, y esto pues los gases, las capas exteriores que enriquecen el espacio. Os hablo de un tipo más de supernovas, que son las hipernovas, que es que cuando la gigante azul, estamos hablando siempre de estrellas, son muy grandes, 140 o 260 veces la masa del Sol, el proceso en el que el mismo proceso que lo aplicado antes es tan descomunal que lo que queda en el interior de la estrella no es nada. Desaparece, se volatiliza. O sea, hay una explosión brutal y no queda nada. No queda ni agujero negro, ni estrella de neutrones, porque lo que os expliqué antes era la formación de una estrella de neutrones, ni una enana blanca, ni nada. Directamente se desintegra, ¿vale? Lo que pasa es que son casos totalmente infrecuentes, porque son estrellas súper grandes. Hace falta unos glóbulos de Bohr enormes para poder llegar a dar este tipo de estrellas, este tipo de hipernova. Hablamos de las estrellas de neutrones, que es el remanente que había quedado de nuestra gigante azul. Nuestra gigante azul, bueno, ya os he explicado lo que es la compactación de la masa y cómo se genera esa estrella de neutrones. La densidad de la estrella de neutrones es la densidad más grande conocida por el ser humano. Es 10 elevado a 14 gramos por centímetro cúbico. Yo no sé ni qué cifra es esa, ¿verdad? Lo he puesto ahí, yo no sé si son, 100 billones, ¿vale? Son todos esos números, 100 billones de gramos, que no sé cuántas toneladas serán, por centímetro cúbico. Es brutal, o sea, que os podéis imaginar lo densísimo que es eso. Bueno, pues las estrellas de neutrones, además de eso, tienen un tamaño muy pequeño, muy denso, son 12 kilómetros, y una situación que tienen que mantener las estrellas de neutrones es que la estrella tiene un movimiento, que
que se me olvidó antes comentaros, las estrellas como están formadas por magma, no rota toda la estrella a la misma velocidad. Las partes más altas de la estrella rotan un poco más lenta, y las partes más de lo que es más del ecuador rotan más rápido. Ese movimiento que tiene la estrella de rotación sobre sí misma, el Sol, cuando vemos las manchas solares y todo demás, lo tiene que mantener también el núcleo. El núcleo va girando y tiene que mantener también ese movimiento. Pero ha pasado de ser una estrella enorme a ser una estrella enana, de 12 kilómetros. Casi nada, el tamaño de Sevilla un poquito más grande. Entonces, eso hace que el giro de esta estrella de neutrones sea rapidísimo. Además, tiene que mantener su campo magnético. El campo magnético de la estrella son enormes. Eso es lo que hace que el Sol provoque la llamarada que provoca y genere las auroras boreales que nos llegan a la Tierra y demás, ¿vale? El viento solar que nos llega a la Tierra se transforma en aurora boreal. Este campo magnético, si no coincide con el eje de rotación, o sea, si la estrella está rotando así y el campo magnético sale por aquí, bueno, pues entonces, para ver que gire, pues saldrá por aquí. Pero si la estrella gira para allá y el campo magnético está por aquí, depende para donde gire, el campo magnético irá haciendo unos giros. Si nosotros estamos aquí, cuando el campo magnético apunta hacia nosotros, nos llega la señal de radio, y cuando gira para allá no nos llega, y luego nos vuelve a llegar y todas las cosas. Ese efecto que nos produce, casi que nos llegue señales de radio, es lo que se conoce como pulsar. Y por eso esas estrellas de neutrones también se conocen como pulsar, ¿vale? Fueron detectados, aquí os pongo lo que os quería explicar. O sea, esta es la estrella de neutrones, por aquí es por donde está emitiendo, este es el campo magnético suyo, y por aquí es por donde está emitiendo los haces de radio, y esta es la rotación. Entonces, esto va a ir girando por aquí así, cha, cha, cha. Entonces, si la Tierra estuviera aquí, por ejemplo, cuando el haz pase por aquí, entonces la detectaría, cuando pase por aquí no, cuando pase por aquí la detectaría, cuando pase por aquí no. Eso se detectó con los radiotelescopios, de pronto apuntando hacia algún sitio y escucharon pulsar. Y dijeron, coño, extraterrestre. Porque esto es una señal, siempre la misma señal, siempre en los mismos segundos. Si un pulsar dura medio segundo, pues cada medio segundo te llega la señal. Pa, 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 pa. Son tan precisos que incluso se puede utilizar para sincronizar, y de hecho creo que se hace, para sincronizar los relojes de los satélites y de todo el instrumento que nosotros tenemos. Os he puesto aquí, que creo que a ver si podrá ver, lo que es el sonido de un pulsar. A ver si está por aquí. Ese es el pulsar que se conoce como B0329, que tiene una rotación cada 0,7 segundos. Y este es un pulsar, a ver dónde está el ratón, creo que estaba por aquí. De un pulsar que rota cada 89 milisegundos. Es chulo, ¿verdad? Bueno, ya vamos terminando. Si la masa de la estrella, estamos hablando de una masa de la estrella que tenía entre 9 y 30 masas solares, generaba la explosión supernova, y lo que quedaba era un pulsar o una estrella de neutrones. ¿Qué ocurre si la estrella es todavía mayor? Si tiene 40 masas solares. Bueno, pues produce los objetos más extraños del universo. Como estáis viendo, esta noche hay cosas extremas. Los agujeros negros. Los agujeros negros son un objeto tan raro, tan extraño, son tan densos, que la velocidad de escape del agujero negro, si yo estuviera dentro del agujero negro y quisiera saltar para salir del agujero negro, yo salto, me llevo algo. Si saltase a 11 kilómetros por segundo, creo, salgo de la Tierra. Para salir de un agujero negro tengo que viajar a una velocidad superior a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, por lo tanto no puedo salir, porque nada puede viajar más rápido que la luz. Los agujeros negros son objetos tan densos que la luz no puede escapar de su interior. Cualquier cosa que entre dentro de ella no puede escapar. Además, ocurren cosas que tienen que ver con la relatividad súper extraña. El tiempo se dilata, cuando tú vas cayendo al agujero negro, tú vas a tu tiempo, pero lo que te ves desde fuera parece que nunca cae, porque el tiempo se va dilatando exponencialmente. Cosas muy, muy extrañas. Estos son objetos realmente extraños. Como son negros, porque no dejan pasar no dejan salir la luz, no lo podemos observar. Entonces, ¿cómo somos capaces de identificar o saber que existen, porque en teoría podrían existir, cómo podemos saber si existen o no los agujeros negros? Pues gracias al efecto gravitatorio. Y aquí os pongo un vídeo que es un poquito largo, voy a tener que tener un poquito de paciencia, pero me gustó mucho, que son observaciones con el VLT, que es el Very Large Telescope, que está en Chile también.
en donde lo que vais a ver en este vídeo son imágenes del centro de nuestra galaxia. Allá por los años 70 o por ahí más o menos se detectó a través de los radiotelescopios. Bueno, en realidad no era con radiotelescopios, eran aficionados, me parece, con radio, estaban intentando comunicarse, que había un ruido de fondo que era el agujero negro que no eran capaces de eliminar, y era Sagitario A, el agujero negro que tenemos en el centro de la galaxia. Tiempo después, lo que se ha hecho ha sido con telescopios enormes, como el VLT que tenemos en Chile, mirar el interior de nuestra Vía Láctea, veis los distintos zoom que se van haciendo, porque esas son zonas, algún día tendremos que dar una charla sobre el núcleo de nuestra galaxia, porque es increíble lo que hay dentro, muy densa estrella, y tomaron estas imágenes durante varios años. A priori no parece que haya nada, pero en realidad lo que estáis viendo son estrellas que están girando alrededor de algo que no se ve. Esas son las estrellas que he puesto ya como dibujitos más bien, y esas son las órbitas que están siguiendo esas estrellas. Solamente con esta simulación ya uno se puede hacer una idea de cuál debe ser el tamaño y el peso que tiene que tener el objeto que está en el centro para provocar esas órbitas, que es la que hemos estado viendo. Y así es como se detectó el agujero negro. La verdad es que creo que un poco se repite el vídeo, porque a fin de cuentas es prácticamente lo mismo, pero quiero que os quedéis con esa idea. Es gracias al hecho de que nosotros vemos estrellas que están girando alrededor de algo que no se ve, por lo que sabemos que ahí dentro hay un agujero negro que está deformando el espacio-tiempo para que las estrellas caigan y vuelvan como nosotros. La Tierra cae alrededor del Sol, gira alrededor del Sol y va llevando más. Es un vídeo bastante chulo, la verdad, porque además también habla de son cada una de las estrellas que han visto, S2, que está cuyo periodo es de 15 años, o sea, cada 15 años le da una vuelta al agujero negro, el tipo espectral, no sé cuánto, la distancia a la que está y demás. Son 2 días luz, en realidad, la distancia a la que está del agujero negro, lo realmente cerca que pasa del agujero negro. En fin, el vídeo está, la verdad que está bastante bien. Pero por ir acortando ya, esta imagen, que si sois aficionado al cine os sonará, esta es una imagen de una película, es de Interestelar. Pero esta imagen de una película ha generado papers, artículos científicos, porque es la recreación que tenemos, hecha con ordenador más real, de un agujero negro absorbiendo masa. Cuando un agujero negro absorbe masa, cae a una velocidad tal que genera luz y emite luz. Y en la película de Interestelar, los planetas que estaban orbitando alrededor del agujero negro se podían vivir en ellos, y había día y había noche, precisamente porque el agujero negro emitía luz. Pero no es que él emitiera luz, sino que el agujero negro, por la zona por donde estaba pasando, absorbía la masa, y esa masa al caer formaba luz. Y esa es la forma en la que caería la masa. O como se vería, porque es que el agujero deforma tanto el espacio-tiempo que lo que veis aquí no es lo que está cayendo por aquí, sino la parte de atrás de este disco de acreción, ¿vale? Igual que esta parte de aquí abajo. Una cosa muy rara, pero créanme que es así. Por último, debo indicaros que, bueno, no es lo último, pero ya os aseguro que estoy terminando, que hay estrellas que son tan grandes, son mayores a 40 masas solares, que no pasan, para generar el agujero negro, no pasan ni siquiera por el proceso supernova, sino que directamente la estrella se transforma en un agujero negro. Y eso lo ocurrió con esta estrella de aquí, que en el 2007 se fotografió y existía, y en el 2015, ¡plap!, desapareció. No es que venía nadie la pudiera llevar, sino que se cree que se ha transformado en un agujero negro directamente, ¿vale? Sin pasar ni siquiera por supernova. Y por último, os lo quería poner porque es uno de los últimos descubrimientos de hace un año y poco, hecho gracias a las ondas gravitacionales, que es el hecho de un tipo nuevo de estrella que se ha detectado, que son las que se conocen como kilonovas. La kilonova es el resultado de la fusión de dos estrellas de neutrones. ¿Os acordáis de lo densa que eran dos estrellas de neutrones? Pues imaginad que dos estrellas de neutrones chocan. Imaginad la energía que se libera ahí. Pues eso es lo que provoca la creación de una kilonova, que al final es una explosión. Y aquí tenéis un vídeo que es, a ver, por aquí, vale, que es una animación de lo que ocurrió cuando se detectó la kilonova, que se detectó hace un año por el LIGO, ¿vale? Son dos estrellas de neutrones
al girar una alrededor de la otra, van perdiendo energía porque van generando ondas gravitacionales, que son estas cosas que hay aquí, que es algo muy chulo porque deforma el espacio-tiempo, hace que seamos más grandes, más pequeños, que crezcamos más menos, se van acercando cada vez más, hasta que en un momento determinado se fusionan, ¡boom! Las capas exteriores explosionan, como se ven ahí, se generan multitud de elementos por aquí y queda una otra estrella de neutrones mayor que la que existía anteriormente. Y ya está. Y ese es el último que quería yo contar. Muchas gracias por vuestra atención y espero que eso es lo que está ocurriendo. El universo tiene 15.000 millones de años de antigüedad, como ha dicho antes Fernando. Y os fijáis que, por ejemplo, la gigante azul tiene una vida media de 10 millones de años, 100 millones de años. O sea, que le ha dado tiempo a muchas gigantes azules a estallar y estar. Eso lo que hace es alimentar más lo que se dice el espacio interestelar. En las nubes de Bokes, en los glóbulos de Bokes, donde se agrupaban, ahí no hay solamente hidrógeno. Originalmente solo había hidrógeno, pero también hay otros metales, carbono, cuando se está formando y se está agrupando todo en el centro, eso es lo que hace que se van agrupando, atrayendo por la fuerza de la gravedad. Entonces, lo que ocurre es que las estrellas como si fueran como aspersores. Ellas generan en su interior el carbono, el nitrógeno, todo lo que forma el universo, y cuando explotan, lo irradian hacia afuera. Eso, si es una supernova y cerca hay otra gran nube molecular, pues puede provocar que generen nuevas estrellas, esa onda de choque, además de las partículas que están enviando. Entonces las nuevas que crecen nacen con esas partículas. Pero imaginaros el proceso, lo repetitivo que es, lo lento que es, pero es que el universo tiene muchísimo tiempo para poderlo hacer. Para que cantidades tan pequeñas, bueno, que no son pequeñas, porque generan toneladas y toneladas de materia, y al final llegan a transformarse como en lo que estamos hoy en día. Entonces, claro, respecto a eso, pues si por ejemplo hay zonas en la Vía Láctea donde haya habido grandes explosiones de supernovas, donde haya habido muchas explosiones de supernovas, pues probablemente haya más oro, y hay planetas, no lo sé, pues es una teoría, que el 50% sea oro. ¿Sabes? O sea, como está constituido el universo, los distintos exoplanetas que hay y todo lo demás, pues depende de lo que hay en el universo, y así como se va construyendo. No es que el oro llegue a la Tierra de las estrellas, sino que cuando se formó la Tierra ya estaba ahí, de esa nube molecular de la que se formó el Sol y también los planetas. ¿Alguna duda más? ¿Qué cantidad de agujeros negros hay constatados O sea, no se conoce, porque en nuestra Vía Láctea no sé si hay 10.000 agujeros negros o una cosa así, sobre todo casi todo en la parte del interior del núcleo galáctico. Porque ustedes tenéis que imaginar, cuando imaginéis siempre temas relacionados con el universo y demás, las masas, los soles y demás, son como si tú tuvieras una sábana y tú pusieras algo de mucho peso y lo hundieras como pozos y atraen las cosas. Entonces, el núcleo de nuestra galaxia lo que tiene son muchísimas estrellas porque hay muchos objetos muy densos. Se cree que hay entre 10.000 y 100.000 agujeros negros, pero no se conoce realmente cuántos agujeros negros hay, unos cuantos detectados fuera, pero la gran mayoría están en el centro. También por eso se cree que, porque los agujeros negros que yo he enseñado, ese que se forman ahí, que tienen una masa relativa al tamaño que tenía la estrella, entonces se llaman que son agujeros negros estelares. Los agujeros negros en el centro de la galaxia tienen cientos de millones de veces la masa del Sol. Son agujeros negros gigantescos y no saben muy bien cómo se han creado. Se cree que como se han creado ha sido por la fusión de distintos estos agujeros negros. Pero no se sabe porque no son detectables, pero se estima más o menos por la densidad de estrella que hay, por la masa total, porque es que, en fin,
Me puedo enrollar un montón, pero las estrellas cuando giran alrededor de la galaxia giran a una velocidad determinada. Eso depende de la masa que tú tengas. El que la Tierra, lo que nosotros tengamos satélites girando alrededor de la Tierra, si tú lanzas un satélite fuera de la Tierra, si la Tierra lo atrae y cae. Si lo envías muy rápido, el satélite se escapa y se va. Si lo envías a una determinada velocidad, el satélite empieza a dar vueltas alrededor de la Tierra. Si lo sacas fuera de la atmósfera, no va a haber nada que lo frene. Entonces estaría girando siempre alrededor de la Tierra. ¿Vale? ¿De qué depende? ¿A qué altura lo tienes que poner el satélite? De la masa de la Tierra. Si la Tierra es una masa muy gorda, tienes que darle muchísima velocidad para ponerlo a este sitio. Entonces, lo mismo pasa con las estrellas. Las estrellas están girando alrededor de la galaxia a una velocidad determinada por la masa que tiene la galaxia. Tú sabes la masa que tiene que tener la galaxia, mira la densidad de estrellas que tiene la galaxia más o menos con esa imagen que habéis visto, se coge un trozo del núcleo de la galaxia, no se cuentan una a una. Si aquí cuántas estrellas hay, 10.000. Estos que también tienen no sé cuánto, pues tiene que haber más o menos 200.000 estrellas. Tía, 200.000 estrellas a una masa media de no sé cuánto no da para que las estrellas giren a esa velocidad. Hace falta más cosas. ¿Qué más cosas puede ser? Cosas que nosotros no vemos y que están aquí. ¿Vale? Y por eso se calcula que efectivamente eso, entre unos 10.000 y unos 100.000. Lo sé además porque siempre tengo opción un podcast de Confibreak, que estoy hablando de eso. Yo es que realmente no me dedico a esto, yo soy informático, así que a lo mejor algunas cosas no sabré responder, pero lo que sí sepa, pues. ¿Alguna cosilla más? Pues nos esperamos entonces tanto el día 20 para llegar a la luna como el mes que viene con la charla de Maniero. Y si tenéis lío, el día 9, ¿vale? Seguro que pasar. Pero la de Maniedo es importantísima, de verdad, venir que es un lujo, así. Bien, Muchas gracias.